Nuestro sermón de hoy lleva por título El éxito y la prosperidad para el creyente. No se asuste. Pero ese es el título que lleva nuestro sermón de hoy. Y sé que seguramente usted se está riendo por la visión que sobre éxito y prosperidad vemos a diario en la mayoría de iglesias que se han apartado de lo que la Escritura dice. Tienen una visión mundana de lo que es el éxito y la prosperidad. De hecho, cuando nos preguntamos qué es el éxito y la prosperidad para el mundo, nos encontramos en primer lugar con el dinero. Para el mundo, una persona exitosa es necesariamente una persona rica. Creo que eso no tiene duda, eso lo cree el mundo. En segundo lugar, la posición social. Y creo que es mejor representado por el dime dónde vives y te diré quién eres. Y no necesariamente eso tampoco es cierto, ¿no? Vivir muy abajo no es malo o muy arriba, o sobre todo en nuestra nación donde todo está tan estratificado, ¿verdad? Tú eres mejor persona si vives en tal o cual estrato más alto. Eso tampoco es del todo cierto, pero en nuestra sociedad pareciera ser así. ¿Qué trabajo tienes? ¿Qué cargo ocupas dentro de la empresa? ¿Cuánto puedes influenciar a las demás personas? Eso también es una visión del éxito para muchos. De hecho, hoy en día el éxito también se mide por las redes sociales, ¿cierto? ¿Cuántas personas me siguen? Eso es un indicador de cuánta influencia puedo ejercer, cuán importante soy y en consecuencia, cuán grande es mi éxito o el poder sobre quienes gobierno, el dominio, o también factores relacionados con la salud del cuerpo. Cuán sano estoy, cuán exitoso y próspero soy, o mi presencia física. Entre mejor me veo, soy más exitoso. Todo eso son los esquemas sociales que el mundo nos ha vendido y que lastimosamente muchas veces la iglesia copia. También depende de la actividad física que hagamos. Si somos deportistas, cuántas competencias ganamos, cuán capaces somos, alcanzar la meta, y si eres un profesional, cuánto te destacas. Eso es lo más importante para muchos. De hecho, muchos no pueden vivir si no se hacen notar. Alguna vez un hombre dijo que él, cuando llegaba a un centro comercial o a un lugar donde hubiese altavoces, él mismo se hacía anunciar. Se acercaba a la persona. Yo no sé si usted recordará, antiguamente había esos megáfonos en los centros comerciales, y si se llamaba, vamos a ponerle un nombre no tan piadoso, algo así como Cainacat, se acercaba al mesón donde estaban los anuncios y decía: diga que por favor se presente a información el doctor Cainacat. Y luego lo anunciaban y Cainacat era el mismo. Entonces, más o menos eso es lo que el mundo nos vende sobre el éxito. El problema inicia cuando a nuestra puerta llega la enfermedad o el dolor se muda a vivir a nuestra casa. Entonces ya el éxito podría reevaluarse y el éxito podría consistir, y la prosperidad, en vivir un día más. Y aunque no sea creyente, empieza a suplicar al Dios que no conoce que lo haga vivir un día más, y cada día se volvería un pequeño éxito. O también porque el éxito o la prosperidad en ese momento pueda ser ver un día más a todos aquellos que ama, pero que sabe que jamás los volverá a ver. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del éxito y la prosperidad? Nuestro Señor Jesucristo frenó el primer concepto de éxito que tenemos, que es sobre el dinero, diciendo: mirad, guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es una realidad para cada uno de nosotros. El éxito y la prosperidad no consiste en nada de lo que podamos tener, lograr o alcanzar en este mundo. No estoy descalificando las cosas que podemos tener o alcanzar, porque si vienen de parte del Señor, son muy buenas, pero cuidado con nuestro corazón. Hay 3 palabras que son usadas en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, para hablar acerca de éxito y prosperidad. La primera de ellas es top, T-O-V, es transliterada al español. Significa éxito, favor, feliz, fuerte, hacer el bien o mejor, pero no es la única palabra que aparece allí. También aparece una palabra, saleh o saleach, que es acometer hacia adelante, lograr, prosperar, alcanzar la meta, triunfar. Otra más es sakal, que tiene que ver con el entendimiento, la inteligencia, hacer, tener éxito. Y finalmente quiero citar yatat, que es una persona correcta, diligente o exitosa. A Josué, Dios le promete prosperar su camino, pero el avance de Josué solo sería posible si estaba en el centro de la voluntad del Señor, haciendo su voluntad, cumpliendo el mandato de Dios. De hecho, en el primer sermón que prediqué sobre Josué, hablábamos en Josué 1:8 de lo que Dios le había dado como promesa a él. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino, miren aquí, que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Mire esto, hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, Salek, y todo te saldrá bien. Prosperar no tenía nada que ver con enriquecerse, sino con cumplir la santa y bendita voluntad de Dios. De tal manera que el éxito y la prosperidad para el hombre en el libro de Josué y en toda la Escritura, estoy convencido, depende en su totalidad de hacer la voluntad de Dios. Ahora sí, leamos nuestro texto base, que se encuentra en Josué capítulo 8, versículos 24 al 31. Josué capítulo 8, versículos 24 al 31. Dice la palabra del Señor: y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Entonces Josué
edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Amén. ¿Pueden sentarse? En el texto que acabamos de leer, observamos en primer lugar que la prosperidad de Josué, y por analogía a los demás creyentes, requiere obedecer al Dios vivo sin cuestionar sus ordenanzas. Es cierto que debemos discernir, pero jamás estar en contraste o en oposición a Dios. Eso es lo primero que observamos en el texto. Pueden haber más cosas. Pero en segundo lugar, también nos enseña la palabra que no todas las veces el éxito consistirá en que las cosas salgan como nosotros creemos. La gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, nos puede dirigir, y de hecho lo hace, en la dirección que Él quiere y conforme a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero considero que la enseñanza más grande que encontramos en esta parte del relato, y lo que hace realmente exitoso al creyente, consiste en adorar a Dios como muestra de verdadero agradecimiento por lo que Él hace en cada momento de nuestra existencia. Teniendo eso en mente, vamos entonces a iniciar la exposición, y el primer punto lo he titulado con un enunciado bastante grande que dice: el éxito y la prosperidad para el creyente consiste en obedecer sin tardanza y de forma precisa la voluntad de Dios. En los versículos que leímos primero, desde el 24 hasta el 26, vemos que los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, a todos los moradores de la ciudad. Dios había dado la orden de que acabaran con aquella ciudad. Ya antes habían acabado con Jericó. ¿Recuerdan todos los problemas que hubo en Jericó? Dios le dio la orden y aquella ciudad fue primicia para Dios. No sobrevivió ninguno excepto Rahab con su familia. Y el Señor ordena la matanza de aquel lugar, y estos hombres lo hacen. Era una guerra que se nos puede antojar cruel, pero es una guerra. Y era una guerra de carácter justo, pues Dios había ordenado que así fuera. Es más, a partir del versículo 9 de este capítulo 8, nosotros vemos cómo Josué pone en marcha todas las instrucciones que el Señor le había dado. Recuerden que Dios le había dicho: mira Josué, toma toda la gente de guerra. Naturalmente, en ese caso el todo es una figura de dicción que no significa todo, sino la gente de guerra suficiente y necesaria para tomar la ciudad de Ai. La gente suficiente. Anteriormente, Josué había ido con 2,000 o 3,000 hombres a tomar la ciudad de Ai, y tuvo un revés muy grande, sobre todo y debido al pecado de Acán. Una vez restaurado, Dios le da nuevas instrucciones y le dice: no, Josué, es que ahora no vas a depender de tu prudencia, de lo que tú crees que está bien, sino que las instrucciones para la guerra te las entrego yo ahora. Y Dios le dice cuidadosamente no solo el número de hombres que iba a utilizar en aquella guerra, sino que también le dice la forma como ha de atacar en aquella guerra. Es decir, Dios le da dirección divina de manera muy precisa y muy específica. Y Josué hizo caso a todo lo que Dios le había mandado. Tomó 30,000 hombres,
los dividió en dos grupos, un grupo más pequeño de 5,000 hombres que se escondían en el bosque al occidente de la ciudad, mientras que otro grupo entraba de frente. ¿Por qué no lo puso detrás? Pues en estrategia militar una emboscada no se hace uno frente a otro, por la sencilla razón de que pueden terminar luchando ejército contra ejército. De tal manera que es muy probable que en una emboscada, cuando hay una escuadra de personas o un batallón que hacen la emboscada de este lado y por en medio pasa el enemigo, sería muy tonto como poner armas disparándonos el uno hacia el otro. En aquella época no había armas de fuego, pero podían terminar luchando unos contra otros del mismo pueblo. ¿Y qué hace Josué? Josué se finge vencido y empiezan a huir nuevamente de la gente de Ai, y el razonamiento de aquellos hombres fue lógico pero incorrecto. Están huyendo de nosotros igual que la vez anterior. Y de inmediato empiezan a perseguir a los de Israel hasta que los retiran de la ciudad, pero había una señal particular que el pueblo de Israel tenía que tener, y era entrar a la ciudad de Ai, y una vez entrado empezar a quemar la ciudad, y cuando los que estaban huyendo de los de Ai vieran la columna de humo que salía, inmediatamente se frenaban y empezaban a pelear. Y el resultado de aquello fue que los israelitas entraron a Ai y empezaron a quemar la ciudad. Y cuando vieron el fuego, los otros israelitas que fingían que huían de la ciudad, vieron la columna de fuego, de humo, inmediatamente se volvieron contra los de Ai, y ellos se encontraron en medio de los dos. ¿Por qué? Porque trataban de regresar a salvar a sus familias y demás, y no pudieron, sino que se encontraron y fueron acabados conforme al propósito del Señor. En esa guerra vemos la intervención de Dios una y otra vez, dándole nuevas órdenes a Josué, diciéndole: Josué, extiende ahora tu lanza y no la bajes hasta que acabemos con todo. Y Josué extendió nuevamente su lanza y permaneció así hasta que la ciudad fue tomada y destruida. Es decir, lo que podemos apreciar es que Josué no entró a tratar de pesar si las órdenes de Dios eran buenas o malas, sino que simplemente entró a obedecerlas. Y en los versículos que leíamos del 24 al 26, vemos que este hombre entendió que el Señor no estaba dejando la toma de Ai a la prudencia del creyente. Hay cosas que, aunque Dios las siga controlando por su providencia, Dios no las deja a la prudencia del creyente. Entendemos eso. A ver, creo que un ejemplo nos va a ayudar. Hay cristianos que quieren ser precisionistas en todo. Es decir, creen que Dios los va a guiar, y de hecho lo hace, pero creen que van a escuchar la voz de Dios guiándolo en todo lo que hacen. Por ejemplo, Señor, ¿será que tomo el bus que viene o lo dejo pasar? Si viene muy lleno, o tomo el de atrás. Eso es muy frecuente entre algunos hermanos. ¿Será que me levanto a las 5 o a las 5:05? Lo único que produce eso en nuestra alma es indecisión. Y Dios no nos ha llamado a ser indecisos. Nos ha dado la capacidad de analizar, de programar la vida dentro de sus parámetros para que seamos prudentes. Pero hay momentos en nuestra vida particulares, como lo tuvo Josué, en que necesitamos ser guiados de manera precisa, como en una guerra, como en este caso. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y habrá momentos en que necesitamos orar más, porque no nos basta nuestra
nuestra propia mente santificada, sino que necesitamos el consejo de Dios aplicado en nuestras vidas a través de un hermano, a través de su palabra. Necesitamos mayor discernimiento para poder alcanzar aquello que Dios ha dicho que alcancemos. Ahora, aquí no solamente es relevante el hecho de que Josué haya destruido a la ciudad de Ai. No crea eso. Aquí hay un propósito superior. Esto es un paso más para un propósito superior del cual hemos hablado muchas veces. ¿Y por qué Dios quería o por qué Dios le había dado a Israel, a Josué, aquella tierra preciosa que le estaba entregando? Para que Israel viviera cómodamente, para que sus hijos tuvieran una especie de jubilación anticipada, disfrutando su juventud, rodeados de hermosos árboles frutales y de una tierra maravillosa que es definida por el mismo Señor como la tierra donde fluye leche y miel. No. Josué estaba obedeciendo porque entendía que los propósitos de Dios son superiores a los propósitos temporales que nosotros podemos ver. Claro que la tierra era una gran bendición para un pueblo que no la tenía. Claro que sí. Pero, ¿por qué es importante aquella tierra? Primero, porque todos los eventos de la historia de la redención se darían en aquel pequeño lugar, como ya lo hemos dicho muchas veces. Todos los eventos de la historia de la redención, incluidos estos que estamos viendo, que estamos leyendo ahora. Y no solo Josué, veríamos una época difícil de jueces que luchaban por mantener la tierra que Dios les había entregado, y luego llegaría una monarquía en donde los reyes de Israel, descendientes de David, luchaban por mantener aquella tierra que Dios les había dado porque había una promesa particular para ellos. Luego, cuando son llevados en cautiverio, se pierden 10 tribus para étnicamente jamás recuperarse, pero quedarían allí Judá, Benjamín, la absorbida tribu de Simeón y algunos levitas en aquel lugar. Ellos mantendrían el faro, ¿pero para qué? En el Nuevo Testamento, lo primero que vemos es la genealogía del rey. ¿Y dónde nacería el rey? En aquella tierra. En la tierra que había sido conquistada por Israel. Pero, ¿cuál es la importancia de que naciera el rey allí? Porque solo el rey podía dar salvación a aquel pueblo que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, ¿cómo impacta esto a nosotros ahora como aplicación? La campaña militar de Josué se puede considerar exitosa y la de los hombres piadosos que vendrían después de él solamente porque fueron parte del plan divino para la venida del Mesías. Exitosos. Sus corazones, sus vidas, sus deseos, sus almas fueron usados por Dios de una manera poderosa para el cumplimiento de los propósitos redentores. ¿Y qué puede decir uno ante esto? Simple y llanamente, gloria al Señor por todo lo que ha hecho. Obediencia. Obediencia, mi hermano, porque tu vida y la mía cumplen un propósito superior. ¿Y cuál es ese propósito superior? Glorificar a Dios. Y si tú glorificas a Dios con tu alma, tendrás éxito. ¿Y cuál es el éxito? Estar en Cristo. Recuerdo que alguna vez le preguntaban a un pastor, o le decían a un pastor, pero por la capacidad que tú tienes, deberías estar haciendo empresa. Que el hombre decía, sí, debería estar haciendo empresa. Y el otro le decía, un no creyente, estarías nadando en dinero. Y él decía, sí, es probable que estuviera nadando en dinero.
pero Dios me ha llamado a algo superior. Dios me ha llamado a tener éxito. Dice, pero ¿cómo? Si nadas en dinero no tienes éxito. Le dijo, no, si no estoy haciendo la voluntad del Señor. Ahora, nosotros queremos que Dios bendiga financieramente a muchos hermanos. Sí, que el Señor los ayude y les dé sabiduría, inteligencia, capacidad y puedan ser de mucho provecho para los demás. Que sean obedientes y empleen a muchos. Que sea así. Pero a los que ha llamado a cumplir otros propósitos más espirituales, pues que el Señor los ayude y lo haga. En segundo lugar, y es nuestro segundo título, dice que el éxito y la prosperidad para el creyente consiste en entender, atentos a esto, que nuestra existencia sobre la tierra no es una línea recta y ascendente. No es una línea recta y ascendente. Mire lo que dice versículos 27 hasta el 29. Dice, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó en un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Miren, ahora sí podían tomar el ganado. ¿Se acuerdan que en Jericó no? Dios les dijo en Jericó, no toman el ganado, ni tomen el oro, la plata, el bronce, ni el hierro, ni nada de lo que está en Ai, porque eso es consagrado al Señor para destrucción. Bueno, el oro, la plata era consagrado para el templo del Señor. Pero ahora vemos que los israelitas podían tomar el ganado. Dios no estaba actuando de la misma forma que en Jericó. Ya habíamos visto que era debido a que Jericó era la primicia y debía ser quemada en su totalidad, destruida en su totalidad. Pero Dios actúa siempre igual a sí mismo, pero diferente a todos nosotros. Y esto es una realidad a la cual nos enfrentamos. ¿Cómo es la gracia de Dios? Es multiforme. Nosotros, por ejemplo, quisiéramos que Dios actuara siempre de la misma manera y extraemos unos principios extrañísimos. Por ejemplo, muchas veces se nos dice, si tú das tanto, Dios te prospera tanto. Eso es meter a Dios en una caja. Eso realmente es limitar a Dios en todo. Dios no actúa así. Dios actúa de manera soberana, como Él quiere y siempre para su gloria. Seguramente, si Josué no hubiera estado metido con el Señor como Dios lo había tomado, tal vez hubiera pensado que tenía que destruirlo todo como antes lo había hecho. Pero no, la instrucción de Dios es precisa. Destruye todo, mata a los habitantes, pero toma el ganado, las bestias, los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Órdenes muy precisas, pero no necesariamente iguales. El cristiano que prospera, que conoce al Señor, que es exitoso en seguir su voluntad, debe entender esto. Dios no necesariamente nos ordena que hagamos las mismas cosas en los mismos momentos de nuestras vidas. Pero hay un asunto aquí, en el versículo 28, que llama la atención. Usted sabe que la palabra Ai, o Jai, como la pronuncian algunos, connota o traduce tel. Tel es un montón de rocas, un montón de piedras. Y la ciudad se llama un montón, Tel. De hecho, los arqueólogos cuando estuvieron buscando a Ai, no encontraban la ciudad. O sea, ¿qué pasó? Y luego empezaron a darse cuenta que la ciudad era un montón de escombros. Es más, el escritor inspirado, que el mismo Josué dice, asolada para siempre hasta hoy.
Es un nivel de destrucción inimaginable. Y en este caso Dios se actuó igual que con Jericó. Aunque aquella vez la había destruido, Él mismo, ¿cómo? No sabemos. Dios destruyó los muros de Jericó, pero ahora ¿a quién ordena destruir la ciudad? A Josué. Josué no podía sentarse a esperar o decir, uy, eso es tan difícil ahora destruir toda esa ciudad. Idea macabra. Voy a aplicar el mismo método que aplicamos antes. Israelitas, vamos a dar nuevamente 7 vueltas a la ciudad de Ai como lo hicimos con Jericó. No, Dios no lo iba a hacer de esa manera porque había dado órdenes muy precisas. Destrúyela tú, quémala tú. ¿Por qué? Porque yo te mando, porque yo te ordeno. Miren, Dios no nos manda a ser limitados mentalmente. Dios nos manda a pensar, a usar nuestra alma, nuestro espíritu que nos ha dado, instruirnos en su palabra para entender el momento. Y no estoy hablando de existencialismo cristiano, no. Tenemos que entender el momento de acuerdo a la bendita y santa voluntad de Dios. Y eso es el verdadero éxito, entender ese momento, entender lo que Dios está haciendo. Alguna vez decía un escritor bautista cuyo nombre no me acuerdo, que nosotros debemos entender lo que Dios está haciendo y unirnos a aquello que entendemos que Dios está haciendo para su gloria. Es decir, Dios está actuando en esto. No, eso no es ser oportunista, es entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, Dios está levantando esto en medio de santidad, es su voluntad, está creciendo, la gente va siendo piadosa, debemos apoyar eso. La gente está creciendo en el conocimiento de Dios, unámonos a eso. En fin, Dios hace como quiere. Pero luego viene algo aún más sorprendente en el versículo 29, y es que al rey de Ai, que se lo habían llevado a Josué, lo hirieron a filo de espada y luego lo colgaron en un madero, lo cual era un acto muy fuerte, era una acción bien fuerte, pero lo que vemos allí es la exhibición pública de la vergüenza de los enemigos del Señor y de esos pueblos. Este pueblo, sí, había sido usado por Dios para castigar el pecado de Israel. ¿Se acuerdan? Capítulo 7, capítulo anterior, habían matado a 36 hombres valientes de Israel debido al pecado de Acán. Luego mataron a Acán por todo lo que había sucedido, los apedrearon, mataron a los suyos que habían sido cómplices, pero el pueblo había padecido la vergüenza, el dolor, la tristeza, la inseguridad y todas las cosas que habían podido hacerle falta a aquel pueblo o que le habían hecho mella al pueblo. Pero los hombres que fueron usados por Dios para castigar a su pueblo, ahora serían castigados. Sí, atacaste a mi pueblo, sí, por culpa de mi propio pueblo, pero ahora tú verás mi destrucción y mi venganza, les dice el Señor. Y aquí sí hay un esquema muy parecido en muchos libros. Y aquí sí vemos cómo Dios actúa muchas veces igual a Él mismo y con situaciones parecidas. Dios ordenó a Asiria que destruyera el reino del norte. Claro, ellos no sabían que era una orden de Dios. Y tomaron y destruyeron a las 10 tribus del norte, pero después Asiria fue castigado. Porque Dios ordenó castigar a aquellos que le habían hecho daño a su propio pueblo. Y posteriormente, Dios castigó a su pueblo, a Judá, al reino del sur, llevándolo cautivo a través de los babilonios. Y los babilonios también fueron castigados por haber golpeado tan fuerte a su pueblo. Dios castiga aún aquellos que usa para disciplinar a su propio pueblo.
Y es lo que hizo con el rey de Ai. No estoy muy seguro de la lectura y quiero decirlo, pero me parece que el rey de Ai fue uno de los últimos en morir. ¿Para qué? Para que viera la destrucción de su ciudad, de sus hombres, y palpara la vergüenza. ¡Ay, pastor, eso es cruel! ¿Cruel? ¿Acaso el hombre no es cruel? ¿Nosotros no somos crueles y malvados cuando nos alejamos del Señor? Cuando nos alejamos de aquel que es todo y pura bondad, amor, misericordia, y con nuestro pecado le damos la espalda, eso es realmente cruel. Y sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en su Hijo, en Jesucristo. Pero mire esto, si llevamos este juicio temporal y lo mostramos o vamos hasta el juicio final, ¿con qué nos encontraremos? Nos vamos a encontrar con que a todos aquellos hombres y mujeres que han sido piedra de tropiezo para el pueblo de Dios en cualquier época, serán juzgados de la manera más severa y justa posible. Dios, el Dios Todopoderoso, en un juicio final, los destruirá eternamente. Pero no es aniquilación, sino que la destrucción será el sufrimiento más grande físico y espiritual que una persona pueda tener durante toda la eternidad por haber fallado al Señor y por haber atacado a su pueblo. Y eso lo entendemos en esta parte. Y en la medida que nosotros entendamos la acción de Dios y temamos a Dios, vamos a ser hombres y mujeres realmente exitosos y prósperos, porque el temor de Dios nos va a llevar detrás del Señor buscando hacer su voluntad para su propia gloria. Pero no quiero dejar o no quiero que quedemos allí en esa parte, sino que avancemos hasta nuestro tercer y último aspecto que deseo tocar en esta mañana y que se titula El éxito y la prosperidad para el creyente consiste en adorar al Señor como muestra de gratitud por el privilegio de hacer su voluntad. Muestra de gratitud, versículos 30 y 31 dicen: Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Eso es bastante curioso porque cuando en Deuteronomio se habla de las bendiciones, o en Números, no recuerdo bien, se habla de las bendiciones y maldiciones. Las maldiciones son proferidas desde el monte Ebal, no desde el monte Gerizim. Eran dos montes en donde se podía escuchar, si una persona tenía la voz suficientemente fuerte, hasta el otro monte, lo que se hablaba. Pero Dios ordena que se haga un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. Bien, primero hay un altar que edifica Josué, que es el cumplimiento de lo que Dios había dicho que hicieran una vez entraran a la tierra que Dios les había dado. Habiendo vencido sus dos más grandes enemigos, los que los recibían con tanta maldad, a Jericó y a Jai, Josué empieza a edificar el altar, pero esta vez, atentos, tiene muchísimo cuidado de hacer todo conforme a la ley de Dios. Es obediente, pero es un hombre sabio. Quiere expresar su gratitud, pero la espontaneidad para expresar su gratitud no lo lleva a ser imprudente. Podemos estar llenos de gratitud y equivocarnos con el Señor. Por ejemplo, lo que pasó con Usa. ¿Se acuerdan? Iban todos marchando, pero estaban cometiendo todos los errores que podían. El arca iba tirada por animales y cuando se tambalea el arca, Usa toca el arca y muere instantáneamente porque
estaban equivocados. Nuestra emoción no puede ir más allá de la ley del Señor. Y Josué entendía eso. Cuidado con nuestras emociones. Josué entendió eso y dijo, el altar debe ser construido conforme a la ley de Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, nadie cinceló, nadie clavó allí nada. Y es lo que levantó. Cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Cuál ley de Moisés? Lo que hablábamos al principio. Nunca se aparte de tu boca, de tu mente, de tu alma, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué estaba diciendo, quiero hacer la voluntad de Dios, pero tal vez no me acuerde de algunas cosas. ¿Qué debo hacer? Ir a la ley de Dios. Creyente, hermano, ¿qué debemos hacer cuando estamos alegres? ¿Saltar como unos locos? ¿Gritar? ¿Darle rienda suelta a nuestras emociones haciendo cosas que al Señor no le agradan? Debemos ir a la palabra santa y bendita de Dios y entender lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Hacer la voluntad de Dios. Pero entonces vayamos al agradecimiento, al privilegio de estar agradecidos con Dios. Y para eso, en la última parte del versículo 31, nos habla sobre ese agradecimiento que Josué presenta delante de Dios a través de dos figuras particulares propias de la liturgia del antiguo pacto, los holocaustos y las ofrendas de paz. El escritor es muy preciso, está hablando de la ley y ahora es muy preciso en decir lo que hizo Josué en aquel momento. En primer lugar se habla de holocaustos. Para los que anotan, Levítico capítulo 1. ¿Y en qué consistían los holocaustos? Pues bien, era básicamente tomar el animal, degollarlo, sacrificarlo, recoger su sangre en un recipiente, tomar sus órganos internos, lavarlos con agua y quemarlo todo. Era olor grato al Señor. Pero ¿qué implicaba un holocausto? Un holocausto se presentaba 2 veces al día, en la mañana y en la noche. Se le llamaba la ofrenda continua o el holocausto continuo. Pero me llama la atención que el holocausto implicaba la entrega total de la voluntad del que ofrecía. Porque a diferencia de otras ofrendas, el que ofrecía no podía, escúchelo bien, comer nada del holocausto. Era una entrega total. El cordero macho del holocausto no se salvaba nada para el hombre, se ofrecía todo al Señor. Guarde esa imagen. Los holocaustos tal vez más importantes, más impactantes para mí, era el del día de la expiación, el del Yom Kippur, en donde el sumo sacerdote ofrecía ese holocausto al Señor. Pero Josué estaba poniendo ese holocausto como gratitud al Señor, como entrega de su alma, de su vida al Todopoderoso. Bien, pero hay otro que es la ofrenda de paz, para los que anotan Levítico 3. La ofrenda de paz era el pago de los votos que el pueblo hacía a Dios en alabanza por lo que el Señor hacía. Y este era el caso de Josué. Dios les había dado una victoria maravillosa, una victoria única. Habían perdido con un pueblo, pero ahora Dios había procurado y había tomado venganza y habían destruido a todos los enemigos del pueblo de Israel en aquella ciudad. La ofrenda de paz también tipificaba la comunión del pueblo de Dios con su Dios. Y curiosamente,
una parte de la ofrenda de paz era consumida por el sacerdote, tipo de Cristo. Otra parte era consumida o le quedaba a los hijos del sacerdote, tipo de los creyentes. Y una última parte era para el oferente, tipo de los gentiles que entrarían a ser parte del pueblo de Dios. Es maravillosa esta tipología bíblica, pero cuando nosotros nos enfrentamos a todo esto, creo que la imagen todavía va más allá. Después de esta gran victoria, Dios los había perdonado, los había bendecido, los había ayudado. Y Josué presenta, naturalmente en cabeza de los sacerdotes, un holocausto que representa la entrega total de Jesucristo por su pueblo. Cristo se dio a sí mismo por su pueblo, al pueblo que determinó salvar desde antes de la fundación del mundo. Y aquí hay una ofrenda tipológica, dando la gloria a Dios en Jesucristo por lo que el Señor ha hecho. Y hay una ofrenda tipológica de paz, porque Cristo es nuestra paz también, dice la santa palabra del Señor. Y entre las dos ofrendas, entre la ofrenda que se quema en su totalidad de dolor grato al Señor por nosotros, por nuestro pecado, para su gloria, hay una ofrenda de la cual sí podemos disfrutar, la ofrenda de paz. Cristo es nuestro sustituto, es el fiador de un mejor pacto, pero también es nuestra paz, nuestro proveedor, en el cual tenemos vida eterna y en el cual podemos también disfrutar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En nuestro sermón dominical de hoy hemos visto 3 aspectos relacionados con el éxito y la prosperidad para el creyente. En el primero remarcamos la obediencia que debemos tener como creyentes a la voz de Dios. En el segundo remarcamos el entendimiento, la comprensión. Y en el tercero remarcamos o acentuamos la adoración. Si usted se queda con estos 3 puntos, nos damos por bien servidos. Obediencia, discernimiento o entendimiento y adoración. 3 puntos relacionados con el éxito para el creyente. Ahora, finalmente quiero hacer un par de reflexiones. En primer lugar, para los no creyentes. Amigos, seguramente te habrán hablado del éxito que puedes tener en el mundo. Y lo peor del caso es que las ideas ni siquiera son tuyas de lo que debe ser el éxito. Alguien más te vendió lo que es ser exitoso. Ni siquiera es lo que tú quieres. El llamado que hacemos, el llamado que te hago en el nombre del Señor, es a que entiendas que el verdadero éxito es estar en el centro de la voluntad de Dios, habiendo sido perdonado y restaurado por Él. Solo así, de esa manera, podrás tener una vida para la gloria de Dios, una vida exitosa, que no solamente tiene un resonar ahora en este tiempo, sino que tendrá un efecto eterno en tu vida de gozo y alegría. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Para los creyentes, hermanos, para nosotros es muy fácil dejarnos envolver, a pesar de que somos creyentes, con lo que el mundo vende. Muchas veces dejamos de ser felices en Cristo porque no tenemos, porque nos falta, porque no tenemos la posición que deseamos, en fin. Son tantas cosas que toman nuestra alma y la atribulan. Pero el Señor nos dice que como creyentes somos exitosos y prósperos porque tenemos a Cristo. Y no hay bien más grande en el universo que tener la salvación que Cristo nos ha dado. Y no podríamos ser más felices que teniendo a Cristo. Por lo tanto, el llamado que hago hoy a vosotros, y creo que es el llamado que Dios me hizo preparando este sermón, es a que vengamos a los pies de Cristo y que también le digamos: Señor, perdóname porque yo he naufragado muchas veces en aquellas cosas que el mundo me quiere vender, haciéndome creer que
estoy mal o que no soy exitoso, porque soy pobre o porque no vivo en tal lugar. Así que, mis hermanos, confiemos en el Señor y démosle la gloria y la honra porque Él es bueno. Amén.